Bien, vamos a analizar lo que viene con Daniel Lacalle, es doctor en economía, economista jefe en Tresis y especialista, entre otras cosas, en el mercado de la energía. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Nos estamos acercando a una cumbre europea en la que las posiciones siguen igual de lejanas sobre qué hacer y cómo hacer para intentar contener los precios de la energía. ¿Es una misión imposible? No, no es una misión imposible. Hace 15 años la Unión Europea producía más gas de lo que exportaba Rusia. El problema energético de la Unión Europea es un problema autoinfligido, ¿verdad? Y entonces hay muchas medidas que se pueden tomar, pero que no se quieren tomar, ¿no? Extender la vida de las nucleares, recuperar la producción doméstica, fortalecer las cadenas de suministro con suministradores de todo el mundo, etcétera. Pero la Unión Europea no puede pensar que va a contener los precios de la energía cuando tiene una política energética diseñada para que suban los costes de la energía. Recordemos que la Unión Europea a día de hoy todavía no ha cambiado en nada, ni se ha planteado cambiar, por ejemplo, el mecanismo de precios de las emisiones de CO2 que encarece la factura, suba o baje el gas. Entonces los ciudadanos estamos ante una escena cuando menos peligrosa o inquietante, ¿no? Porque el invierno nos promete precios muy altos y hay informes que dicen que el invierno de 2024 puede ser todavía peor. Yo creo que el problema, además, es que toda la Unión Europea está trabajando sobre un diagnóstico equivocado, que es que el problema es de este invierno. Y tú lo acabas de decir perfectamente. Esto no es un problema de este invierno. Esto es un problema que ya existía en el 2018 y en el 2019. Lo vivimos también con Filomena, lo hemos vivido en muchos momentos. Y es el problema de introducir por ley y por obligación y por diseño político unas restricciones a las distintas tecnologías que pueden mitigar el precio de la electricidad o del gas en periodos de alta demanda. Y eso no ocurre, claro. Ahora mismo todo el mundo está relativamente contento porque la energía eólica y la solar están funcionando, las temperaturas son más cálidas, el gas ha bajado, la demanda ha bajado y parece que todo va bien. Pero en el momento en el que suba simplemente por la combinación que siempre ocurre, ¿no? Eolicidad y energía solar bajando, y precios y demanda de gas y de carbón subiendo, pues obviamente en ese momento pues o nos enfrentamos a apagones, que yo no es el escenario que contemplo, o nos enfrentamos a subidas de precios. España parece estar muy tranquila en el contexto europeo, ¿no? Sentirse más segura en el suministro y en la escena con la excepcionalidad ibérica. No por la excepcionalidad ibérica, sino por la realidad de que España es un país que tiene una enorme cantidad de plantas de regasificación y tiene unas fuentes de suministro muy diversificadas, algo que no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno, sino con lo que han estado haciendo las empresas durante muchos años. La excepcionalidad ibérica no existe. Cuando salió el concepto de excepción ibérica del gobierno, yo dije, pero si vamos a ver, si en lo que tiene que ver con gas, que España, entre comillas, sea una isla energética, que no lo es una cosa positiva. Es una cosa positiva porque no tenemos dependencia del gas ruso como tiene Alemania, como tiene Holanda, ¿no? Pero en España estamos relativamente tranquilos. ¿En qué? Estamos relativamente tranquilos en cuanto a suministro, pero no en cuanto a precio. Y el problema de precio, además, en España, viene añadido a una serie de impuestos que están encadenados, incluida la factura del gas. ¿Y los impuestos extraordinarios a las energéticas, qué impacto van a tener en lo que viene? Bueno, ninguno, absolutamente ninguno. O sea, la idea de que vas a solucionar un problema creado por diseño político en cuanto a suministro y en cuanto a precio, poniéndole un impuesto a los que pueden invertir en energías renovables y a los que pueden invertir en mejora de suministro, pues es una tontería. Y luego, pues el propio concepto del beneficio extraordinario. ¿Quién decide que es un beneficio extraordinario cuando son empresas, muchas de ellas, que han tenido enormes pérdidas en los últimos años, verdad? Por lo tanto, yo lo que creo es que aquí en la Unión Europea, en vez de tocar el problema de fondo, que es una política energética
mal diseñada, muy mal diseñada, y además diseñada desde un punto de vista ideológico y no industrial. No se está poniendo en marcha soluciones que vayan al problema, sino que se están poniendo parches ideológicos, como son el impuesto a las energéticas, o como son decirle a la gente que no utilice la energía en periodo de invierno o en periodo de verano. Seguro que, Daniel Lacalle, tú también te desayunas leyendo prensa financiera internacional. ¿Has visto que en la portada de Financial Times hoy ya hablan de que se prepara un posible choque entre el Banco Central Europeo y España por el impuesto precisamente a las ganancias extraordinarias de los bancos? Yo estoy seguro, pero el problema es que el impuesto ya se ha puesto en marcha. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el gobierno está incluyendo en los presupuestos y en los ingresos estimados ese impuesto, y que probablemente le toque a otro gobierno revertirlo, y además revertirlo retroactivamente. Entonces, esto ya lo hemos vivido en el pasado, y es algo muy preocupante, porque el gobierno en muchísimas cosas va completamente por su cuenta, en cosas que son además mucho más que cuestionables jurídicamente, lo diga el Banco Central Europeo o no. Hay que mirar qué efecto tiene todo esto en unas cuentas que en España estamos viendo los últimos datos de déficit estructural, estamos por encima del 4%. Rebajar eso va a ser un problema los próximos años, ¿no? Rebajar el déficit de un 4% anual, más de 45.000 millones de euros anuales de déficit, eso es muy complicado, muy complicado. Y aumentar el déficit estructural, que ha sido la política de Pedro Sánchez, es un problema gigantesco. Entonces, lo que nos vamos a encontrar va a ser que cuando Europa vuelva a mirar las cuentas, vuelva a pedir responsabilidad fiscal, etcétera, etcétera, cosa que no está haciendo ahora, pues el gobierno va a tener que ir a Bruselas a decir, oiga, ustedes han permitido que se dispare el déficit estructural, con un gobierno que, aprovechándose de ingresos coyunturales por la inflación, lo que ha hecho ha sido aumentar masivamente los gastos estructurales, anualizables y consolidados. Y por lo tanto, ustedes tienen que dar una respuesta en la que la Unión Europea no aparezca, como pasó en el año 2011, diciendo que, van a tener ustedes que hacer un ajuste de 10 puntos del PIB en 2 años. No puede ser. No puede ser. El próximo gobierno va a tener que hacer unas cuentas muy duras, porque ni va a contar con los ingresos extraordinarios por la inflación, ni va a contar con este gas de la risa monetario en el que se ha beneficiado. En el que ha utilizado el gobierno para aumentar los desequilibrios estructurales, y desde luego nos vamos a encontrar con un problema muy importante de gastos estructurales. Así que vienen tiempos complicados. ¿Eso llevará a España a recesión? ¿Qué probabilidades ves, Daniel? La probabilidad de que España entre en una recesión del sector privado, contracción muy importante del sector privado, es muy elevada. Es muy elevada. Aquí se está diciendo que porque el turismo va bien, pues que todo va a funcionar porque no hay ningún riesgo, pero la eurozona no va bien. España no va bien, y claro, me parece que tenemos que ser un poco más serios, y en vez de caer, y sobre todo, por otro lado, a mí también voy a decir una cosa que me parece que es bien evidente. O sea, la contracción, la recesión del sector privado, la recesión del sector industrial, la recesión del sector de las empresas, ese es el problema que nos debería preocupar, no el PIB, porque el PIB, simplemente con que el deflactor del PIB sea del 3 y pico %, con la inflación siendo el 9%, pues a lo mejor queda relativamente apañado, pero el PIB no está reflejando, en muchos casos, esa debilidad estructural que se está generando en las empresas. Daniel Lacalle es doctor en Economía, economista jefe en Tresis. Gracias, Daniel, por compartir esta mirada en Capital Radio. Que vaya el día lo mejor posible. Igualmente, fuerte abrazo.